Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro programa aquí de Te invito un café. Ya compartiremos esta media hora con un invitado hablando sobre diferentes temas que tienen que ver con su vida, con su experiencia. En este caso, el invitado estamos hablando del doctor José Legarreta. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, César? Bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, ¿Y decía, el vamos. café? El café ya está Muy listo, rico. así que vamos a charlar, porque sos de Concordia, estuviste mucho tiempo viviendo en Buenos Aires y ahora volviste otra vez a Concordia. Claro, sí, sí. Bueno, nacido, criado, oriundo de la ciudad, las cercanías de la estación central de ferrocarril. Y sí, hice mi educación primaria y secundaria acá y después hice un paso por la ciudad de Santa Fe, donde empecé a estudiar el derecho, donde empecé a indagar en las ciencias jurídicas y sociales. Y bueno, después hace 10 años aproximadamente, en 2006-2007, hice cambio de universidad, me fui a la Universidad de Buenos Aires, culminé ahí mi carrera y bueno, distintas experiencias con lo que por ahí nos convoca, que son los derechos humanos y las ciencias sociales. ¿Y qué se extraña, por ejemplo, de estando en Buenos Aires, la gran ciudad, ¿no? Lo que se extraña Concordia, estando fuera del terruño sí, es la tranquilidad, la gente, las personas, lo personal de las relaciones, ¿no? En Buenos Aires me pasaba muchas veces que nunca conocía a los vecinos, digamos, ¿no? Bueno, el río, por supuesto, la familia, los afectos. claro, Los afectos. la siesta, ¿no? La siesta, volver a tener una calidad de vida más sana, es mucho tiempo en los transportes públicos, pero Buenos Aires tiene una riqueza muy interesante, también culturalmente, bueno, en términos sociales, políticos, fue una muy linda experiencia, no reniego de eso para nada, al contrario, fue muy rico. Sí. Bueno, hablando de experiencia, contanos por qué vos fuiste coautor allí, ayudante, en un libro que se escribió una historia para muchos desconocida, que tiene que ver con, que se ha dado a llamar el Pabellón Séptimo. La masacre de Pabellón Séptimo, sí, es una... Bueno, llego a esta historia a través de una de mis maestras, que es la magíster Claudia Cesaroni, que es abogada y magíster en criminología. En una reunión, recuerdo, en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es el organismo de derechos humanos donde empecé a acercarme de alguna manera profesionalmente a estos temas, cuando yo ya conocía el tema a través de la música del Indio Solari, pero no había de alguna manera profundizado en esto de la masacre del Pabellón Séptimo. Y ella me propone sumarme al equipo jurídico, al equipo de investigación, y luego, bueno, sale el libro y se reabre la causa jurídica de este hecho que sucedió en 1978 en la cárcel de Devoto, donde hubo una masacre de presos, y pasó a la historia a conocerse como motín de los colchones, pero en realidad fue una masacre donde murieron incendiados y ametrallados más de 60 presos comunes. En el contexto de la última dictadura cívico-militar, previo al Mundial 78, unos meses antes, de una manera de disciplinamiento. Y el mayor logro que hemos logrado con ese hecho, que es que lo hayan declarado un delito de lesa humanidad, fue todo un proceso, un gran debate. ¿Cuánto tiempo llevó? Porque esto estamos hablando de que fue en el año 78, ¿verdad? En el año 78. Esta causa estuvo cajoneada 35 años y el equipo jurídico de Masacre desempolvó ese expediente y de alguna manera empezó a constituir la otra historia, ¿no? La otra historia, la de poder contar la historia como fue, que hay sobrevivientes, hay familiares de víctimas que pudieron por primera vez llamar las cosas por su nombre, como se dice, no como motín de los colchones, como si los colchones se hubiesen amotinado, sino que la negligencia y también de alguna manera la acción criminal de las fuerzas de Estado provocaron una masacre, digamos, ¿no?
Esto para que la gente vaya conociendo, porque mucha gente se va a enterar ahora, el público, viste que muchas veces se renueva. Contanos en qué contexto, porque esto se dio en la cárcel de Devoto, en la cárcel de Villa Aires. Devoto, del Servicio Penitenciario Federal. Fue un hecho donde entra una requisa doble, luego de haber tenido un intercambio a la madrugada con uno de los presos, que tenía mayor predicamento sobre los otros. Entraron de alguna manera a moler a palos. Varios de los sobrevivientes dicen que no era algo normal ni común, sino que entraron directamente a matarlos a palos, y que ahí hubo un enfrentamiento. Cuando la requisa sale, los encierran, les empiezan a tirar con ametralladoras desde un lugar que se llama El Pajarito y desde afuera del pabellón. Pabellón, tenemos que imaginarnos un lugar que había 130 personas ahí. Y bueno, empieza, para que no les tiren más, empezaron a tapar con los colchones y vuela un calentador, empiezan a rociar con querosén, que en ese momento la calefacción y la cocina era a través de querosén, y se prende fuego el pabellón. Y bueno, con el saldo de víctimas, hay un desaparecido, descubrimos que hay un desaparecido también, un uruguayo, Rodríguez de apellido, en el marco de esa causa. Sale en la tapa del diario Crónica del 15 de marzo de 1978 esta persona quemada, está la foto, pero él es un desaparecido. O sea, él estaba en el pabellón séptimo, pero hoy por hoy no se sabe su paradero. Claro. Así que fue un trabajo de investigación, hubo más de 50 presentaciones del libro a lo largo y ancho del país. Y esto también, el objetivo central nuestro es, o era en su momento, y que después fue tomando cuerpo, era poder, a partir de un hecho impune como el de la masacre del pabellón séptimo, a través de la investigación y de poder trabajar el expediente jurídico en los tribunales federales de Comodoro Pi, era también poder discutir los espacios en contextos de encierro, cuál es la filosofía de la lógica y la composición de las cárceles, digo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. ¿Qué sector social es el que está encerrado en esos lugares? ¿Cuál es la lógica del encierro? Hay algunos autores. Que todavía no se ha determinado nada, ¿no? Porque en el caso de Concordia tenemos una cárcel de 100 años, por ejemplo, donde están el penal, la unidad penal número 3. Sí. Bueno, es que los actores que conviven en esos espacios, a veces hasta inconscientemente, están en un submundo que muchas veces la sociedad no termina de percibir. Y hay que decir una realidad muy, muy concreta y contundente. Las cárceles argentinas de hoy, hay más de 65.000 presos, donde la gran mayoría son jóvenes y pobres, ¿no? Hay algo que no está funcionando, y muchos sin condena, ¿no? Que es un tema recurrente hoy por hoy, dada la detención del ex vicepresidente. Con lo que se conoce, procesados no condenados. Procesados no condenados. No es algo que sucede ahora que lo detuvieron a Vudú, sino que esto es algo que, no quiero tirar un número concreto, pero sí hay un alto número de personas que están procesadas en el marco de la prisión preventiva. Ahora, cuando vos te plantearon, por ejemplo, te empezabas a buscar datos, testigos, porque es algo muy difícil en el tema. Viste que muchas veces, tal vez en Concordia no es tan, no se ven muchos casos de esto, ¿no? Pero en Buenos Aires te encontrás con esto. ¿Cómo haces para que al juez llevarle las pruebas que muchas veces te están requiriendo? Sí. Hay un trabajo de investigación muy fuerte. ¿No pensabas vos dónde me metí? Porque... Sí, bueno, es que en realidad, mirándolo en perspectiva, y hace días estaba hablando con Claudia, porque debemos dar un paso procesal nuevo, que es el llamado indagatoria a los responsables en ese momento del servicio penitenciario, los que estaban ahí, los funcionarios que estaban cumpliendo tareas en ese momento. Y decíamos que hicimos muchísimo, ¿no? Hicimos muchísimo. Y también es grato, más allá del trabajo, que es ad honorem este trabajo, el reconocimiento de los familiares y de las víctimas, ¿no? Estas personas que pudieron
decir por primera vez frente a los jueces, en una audiencia oral, que después es donde se lo declara delito de lesa humanidad, pudieron contarle al Poder Judicial lo que había pasado. Claro. Porque todos sus testimonios de esos momentos en el Hospital Salaberry, etcétera, todos fueron fraguados, eso fue cajoneado, quedaron ahí. Muchos Ahora, tienen las marcas en el cuerpo. Claro, muchas veces dicen no existe el crimen perfecto, ¿no? Y evidentemente cuando hicieron esto, querían que prácticamente murieran todas las personas que estaban. Es decir, sabían que estaban en un contexto encerrados, quemar los colchones, es decir, porque hay un testigo allí de Hugo Cardoso, que fue fundamental, ¿no? Porque sí. tuvo 3 sobrevivientes, ¿verdad? Sí, hay varios sobrevivientes. Uno, el primero tal vez en que nos contactamos, que se contactó Claudia Cesaroni, y con el cual nos ha acompañado en las presentaciones del libro, es Hugo, y bueno, su relato es claro de los hechos. Después está Norberto Oliveros también, hay varios sobrevivientes y hay familiares también que recuerdan esos hechos, que han ido a la puerta del penal al otro día y no había respuestas. Bueno, hay una película también, El túnel de los huesos, que se termina, esos fueron por ahí los temas que nos fueron llevando a esta masacre. Esa película habla de otra cosa. De otra cosa, pero cuando termina la película, se plantea, es de una fuga de la cárcel de Devoto, pero cuando estaban haciendo el túnel, esa fuga, se encuentran con huesos humanos, y alguna de las versiones de que esos huesos son de víctimas de la masacre. Así que ahora, en todo el contexto de que quieren trasladar la cárcel de Devoto, estamos trabajando en una medida de no innovar, porque es materia probatoria viviente el edificio de la cárcel de Devoto. Además había más de 1000 presas políticas, a las cuales también son testigos varias de ellas, y ellas, digamos, comentan cómo fue utilizada la masacre para disciplinar. ¿No? Se venía el Mundial y las cárceles tenían que estar disciplinadas. Claro. Te pregunto esto porque ahora me acordé de algo que lo comentaste hacia el pasar. Justamente como no eran presos políticos, por eso también el juicio no avanzaba, ¿verdad? Que vos mencionaste a Rodríguez. Sí, no era considerado por Rafecas, justamente, un juez bastante progresista en las causas de lesa humanidad. Eran presos comunes, no eran presos políticos, las víctimas. Por lo tanto, no era considerado delito de lesa humanidad. Sí, grave violación a los derechos humanos, es una cuestión tecnicista, pero lo que tiene de particularidad los delitos de lesa humanidad, que es que lesionan a toda la humanidad, ¿no? Por su gravedad, son considerados así por los estándares y las convenciones internacionales de derechos humanos, y es en el marco de un ataque generalizado a la población civil. Como el segmento de los presos de la población carcelaria es parte de la población civil, ese segmento no estuvo ajeno al marco represivo generalizado de la población civil en el marco de la última dictadura cívico-militar. Ese es el fundamento central por el cual pudimos llegar a que en apelación, en Cámara, se reconozca todos los puntos que estábamos planteando, y bueno, para alegría de los familiares. Claro, y hoy al declararse eso como delito de lesa humanidad, continúa el proceso. Volvió al juzgado de Rafecas, donde sigue la investigación, la instrucción, y donde nosotros consideramos que al día de la fecha hay elementos suficientes como para llamar a indagatoria, que es el próximo paso procesal. ¿Y culpables quiénes serían? ¿Hay nombres? ¿Están vivos todavía? Hay algunos que están vivos, sí, y que tenían responsabilidades concretas del día de la fecha. Lo que pasa es que hay 64 personas, por lo menos que comprobadas por nosotros, que murieron prendidas a fuego en un pabellón, encerradas, o luego también de que abrieron el pabellón. Hay testimonios donde cuentan que se los remató con un palo. Bueno, Hugo, leí el testimonio de él, donde dice que trataba de respirar por alguna de las ventanas y desde ahí también le tiraban balas. Le tiraban balas desde afuera. Claro, Eso fue toda la reconstrucción de un hecho que nos lleva a pensar, y que ese es nuestro objetivo central, que nos lleva a pensar esto de que te decía hoy, las violaciones a los derechos humanos en las cárceles hoy. Ese hilo de impunidad
¿no? Porque si está en el marco o en la base de impunidad, los hechos se pueden volver a generar. Por eso también tiene su lógica esto del juicio, ¿no? ¿Para qué existe el Poder Judicial, el juicio, más allá de todas las mutaciones, transformaciones e intereses que puede llegar a tener el Poder Judicial intrínsecamente? Pero en un estado ideal, la investigación, el no marco de impunidad permite que esto no se repita. Pero en un marco de impunidad de hechos como estos, las violaciones a los derechos humanos en los contextos de encierro se pueden volver a reproducir, y esto es lo que queremos de alguna manera plantear. Dado que estamos en un contexto constitucional, en un marco constitucional, y que nuestra Constitución le otorga determinadas características y funciones a las cárceles, así como a la educación, así como a los hospitales, las cárceles también tienen su objetivo dentro de la sociedad. Bueno, revisar un poquito esto, quiénes son las personas que están adentro y qué delitos son los que realmente, las personas que cometen qué tipo de delitos, ¿no? El arrebato de celular, esto está. Ahora, las grandes evasiones, los delitos de guante blanco, como se lo llama, eso es muy difícil que podamos ver personas en situación de cárcel, en términos generales, ¿no? José, vos mencionaste hoy también que estás trabajando dentro de una liga, es decir, que están conectados también con otros países en esto que significa de un juicio, de juicio por verdad, justicia. Contanos en qué consiste esa liga, sí. Porque has viajado a Colombia también. Sí, he estado en Colombia, Ecuador, he hecho algunas experiencias también por algunos países en estas tareas de militancia y de aprendizajes y conocimientos, ¿no? En el proceso de paz en Colombia y en Ecuador a través de un tribunal donde los distintos países denunciaban violaciones a los derechos humanos y se formaba a través del tribunal, del cual fui secretario, una sentencia de valor simbólico, pero que a la vez era un instrumento muy potable, muy nutrido de lo que es la situación de violaciones de derechos humanos, ¿no? Claro. Los derechos esenciales que tenemos como seres humanos, digo, porque también está el derecho de propiedad, también está otro tipo de derechos, pero son los derechos que tenemos los seres humanos y que hay que sacarlos de alguna manera de ese entendimiento de que los derechos humanos se han violado solamente del 76 al 83. El derecho a la vivienda digna es un derecho humano, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la alimentación, o no, la progresividad de los derechos, el derecho a la información es un derecho humano. El sistema internacional ha planteado eso. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre es el primer organismo de derechos humanos de la Argentina, se fundó en 1937. Luego vinieron la PDH y otros organismos, y luego del genocidio nacional, del último genocidio nacional, nacieron madres, abuelas, hijos en ese contexto. Pero la Liga Argentina por los Derechos del Hombre siempre ha estado de alguna manera vinculada a los derechos humanos, no solamente a través de las letras de las convenciones internacionales como la Declaración Universal o la de derechos económicos, sociales y culturales, o de civiles y políticos, sino a través de las reivindicaciones de la gente, del pueblo, el día ¿Quién a día está al frente calle. de la Liga? Hoy por hoy han pasado grandes juristas, han pasado mucha gente, se está constituyendo ahora la historia. Hoy por hoy el secretario general es José Schulzman, es un historiador, y Graciela Rosenblum es su secretaria general, pero nos encontramos con abogados como Barcesat, es de la Liga, Carlos Zamorano, Beinus Smukle, con quien tuve oportunidad de trabajar en la ex-ESMA, grandes maestros, le digo yo, grandes maestros y insignias del derecho nacional, popular, de los cuales hemos aprendido mucho de las nuevas generaciones, ¿no? Siempre que se dice la nueva generación tiene que tomar la posta. Bueno, yo creo que los procesos sociales son intergeneracionales, que las personas, los adultos, los mayores, tienen una fuente de sabiduría muy importante, que no es que los jóvenes, solo por el hecho de ser jóvenes, vamos a transformar y a cambiar las cosas, sino que esto es
intergeneracional. ¿Cómo fue la experiencia de la ex ESMA que la mencionaste? Bueno, la ex ESMA llegué en 2014 de la mano de Beinus, que me llevó como asistente, Beinus Smukler. Es un gran abogado de derechos humanos. Fue una experiencia muy linda, digamos, muy linda, ver cómo se iba transformando un espacio que había sido el mayor centro clandestino de detención de nuestro país, de más de 600 centros clandestinos, un lugar de muerte, de un lugar donde se produjeron la mayoría de los vuelos de la muerte, salían desde ahí, digamos, ver centros culturales, donde asisten centenares de jóvenes por día, el Museo de Malvinas, el Centro Cultural Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria, el sitio de memoria, que es donde fue particularmente el lugar de exterminio, el centro clandestino de detención, que era el ex casino oficial. Tuvimos un genocidio, delitos de lesa humanidad, que se constituyó en enemigo, se lo quiso aniquilar. Y también se quiso aniquilar no solamente a personas, sino a los valores intrínsecos, ¿no? A mí me ha tocado participar en juicios de lesa humanidad, como el del Atlético Banco de Olimpo, por 300 víctimas. Esto fue en 2016, 2017. Son testimonios muy... ¿Eso participabas como abogado? Como abogado Ajá, querellante, sí. abogado querellante, como miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Eso también fue algo que me permitió este trabajo en la ex-ESMA, digamos, ¿no? Poder escuchar más de 300 testimonios, también más allá de las víctimas, contando su verdad, ¿no? Este nuevo sujeto social que es la víctima testigo, que se sienta tal vez por primera vez en el banquillo de los testimonios y puede sacar lo que le pasó, lo que vivió. Y otra de las cosas que pudimos reconstruir o ahí recuperar es algunos valores, como te decía, algunos principios éticos que portaban el sujeto social a exterminar, ¿no? El grupo nacional a exterminar. Y muchos, por ejemplo, yo tengo mucha relación aquí con José Salazar. El padre de José Salazar construía casas para los más necesitados con el padre Servín. Él podría haber estado haciendo otra cosa, en realidad era una persona solidaria. O bueno, ayer lo hablábamos, mi padre es ex detenido político también, y las armas que a él le secuestraron de su casa el 24 de marzo fueron 1500 libros. El Principito estuvo prohibido. Esto te lo traigo a colación porque hay una abogada en el marco de la causa del Atlético Banco de Olimpo, que se llama Teresa Israel, que era abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Me tocó muy emotivamente hacer el alegato y traer a Teresa a ese momento en el Poder Judicial, y los testimonios de las cuestiones perversas, más allá de todas las torturas, sí, etcétera. Sí, que muchas veces se repiten en cada centro. Sí, pero había algunas cuestiones, por ejemplo, que a veces los sacaban y los hacían cantar. Y Teresa Israel cantó la canción del Principito, ¿no? Y en ese momento estaba preparando un momento súper perverso, ¿no? Esto de que los sacaban con el cuerpo mutilado a cantar, los obligaban a cantar. Y ella dice que cantó la canción del Principito. Varios testigos repitieron lo mismo. Bueno, yo en ese momento, preparando el alegato, todo, Concordia, el Principito, Saint-Exupéry, claro. toda la historia que y mi hermana me hace acordar que nosotros cuando éramos chicos participábamos en un coro y cantamos en una oportunidad, en una obra de teatro, la canción del Principito, la que cantaba Teresa. Digo, estaba prohibido el Principito, esto de la imaginación, ¿no? Y la solidaridad estaba mal vista, porque en realidad lo que se quiso imponer a través de un genocidio en la Argentina fue una forma de relación social que tenga en base al consumo, ¿sí? Vos sos a partir de lo que tenés y no de lo que sos. Y la solidaridad, lo mancomunado entre las personas, las relaciones desinteresadas,
no pueden reproducir ese consumo, ese capital, ¿no? A las madres, a las abuelas, ¿las conocés? A Estela de Carlotto. Sí, he compartido, bueno, ahí en la Exesma. También conozco particularmente a Iris Avellaneda, que es la madre de Floreal Avellaneda, un chico de 15 años, que fue el octavo cuerpo descubierto en las costas del río Uruguay. Tenía 15 años Floreal Avellaneda cuando lo secuestran junto a su madre y aparece con, no voy a ser explícito, pero con métodos de la Inquisición, torturado. ¿Y con la justicia cómo la ves hoy? Así bueno, en modelo amplio te pregunto, después te lo pregunto aquí en Concordia. Sí. Bueno, justamente, otra de las cosas que nos llevó a pensar esto de que el motín de los colchones no era un motín de colchones, sino que era una masacre. Muchas veces la sociedad se refiere al poder judicial como la justicia. Y la justicia, pero eso no malamente, sino porque eso está impuesto así culturalmente y de años. La justicia es un valor que se construye, que lo construye también el poder judicial, pero en estricto sensu el poder judicial es el poder judicial, es un poder de la República, así como el poder ejecutivo y el poder legislativo, compuesto por empleados públicos, que son los jueces, pero que la justicia es otra cosa, ¿no? Concurren los jueces, concurren las decisiones judiciales, las sentencias, a todo un trabajo que hacemos los abogados también, que hacen las víctimas testigos en estos casos. ¿Cómo la veo? La veo con poca independencia. La veo con poca independencia y también veo a algunos buenos profesionales que tienen compromiso y que sí resisten a esa independencia. Pero la verdad la veo muy manipulado el Poder Judicial y bueno, creo que estamos siempre a tiempo de poder cambiar esas cosas, pero bueno, esa es mi visión particular. Y a nivel local, por ejemplo, ahora que te viniste a vivir a Concordia, que trabajás aquí como profesional. Sí, soy abogado, tengo mi estudio jurídico y bueno, tampoco tengo, digamos, no tengo causas de lesa humanidad ni penales acá, trabajo en cuestiones más cotidianas, digamos, pero creo que esto es un proceso que no es local, no es particular, sino que es una cuestión casi universal, te diría. Los poderes de la República, en 200 años de historia del Poder Judicial. Pero no creo que el Poder Judicial de Concordia escape a esas características, pero como te digo, también hay algunos profesionales, por ejemplo, y lo digo, el defensor general de la provincia es una persona que conozco y que tiene de mi parte la mejor referencia, digo, con la defensa pública, con el derecho de defensa. Estamos hablando de Benítez, ¿verdad? Maximiliano Benítez, digo, de él. Después tampoco puedo dar mucho más nombres porque tampoco estoy llegando a Concordia, pero no tengo mayores referencias. A él lo conozco hace muchos años y sé de su compromiso con la defensa pública, pero en términos generales tampoco creo que el Poder Judicial local pueda escapar de esa generalidad que tiene 200 años de historia y que es difícil de analizar, pero que es necesario para poder resguardar lo justo por sobre lo sacro, ¿no? Como que la palabra del juez es válida per se. Claro. Es válida per se si tiene valores justos, intrínsecos. Ahora, como sociedad, ¿cuánto tenemos que exigir que la justicia sea independiente, ¿no? Claro. Para una cosa o para la otra, Central. ¿no? Es decir, que cuando hoy que está tan cuestionado todo, duele porque vos no sabés si un fallo está bien y por eso apelás a una segunda instancia y vas a Cámara y vas a la Suprema Corte de Justicia y después vas a una Corte Internacional. ¿Viste cómo decís? ¿Quién tiene la verdad en esto, no? Claro, bueno, la verdad es uno de los grandes valores, así como la libertad, es uno de los grandes valores que ha estado atravesado y es a lo que muchos le temen, ¿no? Antes de suceder los juicios de lesa humanidad, los que pudieron condenar, existieron los juicios por la verdad, justamente, ¿no? Cuando estaba reinando la impunidad. Yo creo que
hay que dimensionarlo en su justa dimensión, valga la redundancia, al Poder Judicial. El Poder Judicial es una estructura que está hecha para resolver conflictos sociales, que los jueces y los empleados del Poder Judicial son empleados públicos a los cuales nosotros le pagamos los sueldos a través de los... y que tienen el deber de impartir justicia, Es un deber público, es un servicio público que se brinda, ¿no? Desde el Estado. Me parece que tenemos que volver muchas veces a las fuentes, no endiosar a los jueces, sí respetarlos como los que son y sus decisiones, digamos, pero también debemos estar muy atentos a la manipulación de estos poderes de Estado, porque digo, en forma intrínseca o desde otros lados, porque en realidad lo que se pone en riesgo es el Estado de Derecho cuando hay un juez imparcial. Cuando hay un juez que no es independiente, lo que se pone en juego es la estructura de la República. Por lo tanto, se cae el derecho, ¿no? Se cae, y ahí la sociedad está en un estado mucho más de vulneración, ¿no? El Estado de Derecho es central, que nosotros lo volvamos a andamiar, que se volvamos a estructurar para poder ejercer nuestros derechos, para poder realmente vivir en paz y poder desarrollar nuestra vida feliz. Exacto. Bueno, te agradezco por esta charla. Gracias a ustedes. Yo recordaba hoy, volviendo al principio de este programa, que vos habías mencionado al Indio Solari, ¿no? Ese tema, Pabellón Séptimo, la verdad que se lo recomiendo a la gente que no lo conoce. Al tema, por supuesto que el Indio Solari es muy conocido. Que ahí muere un amigo del Indio Solari, claro. Luis María Canosa. Era un músico, justamente por eso digo, ¿no? El ataque generalizado a la población civil. Él era un músico que no tenía condena, que claro. Había sido apresado días antes en el marco de una racia, que eran muy comunes por esos días. Un músico de pelo largo de La Plata. Claro, exacto. Vos fíjate que yo leo solamente una partecita de la letra, ¿no? Me asfixio, pienso en mi cara, se está quemando mi cara, por Dios, dice. Una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos, ¿no? Así comienza la letra, que vos fíjate también, muchas veces los artistas... La cultura, muchas veces... algo que se quería tapar y se quería hablar de un motín o los colchones se quemaron porque lo llevan a la música, a la letra, y esto molesta muchas veces. Bueno, también, yo siempre reivindico artistas como La Negra Sosa, ahora hace poco murió Biglietti, el mismo Pugliese, que tenía una cooperativa, digo, el arte y la cultura, los actores, los músicos. Han aportado mucho. Exacto. ¿No? Y visibilizando muchas veces cosas que se las quiere tapar. ¿No? Es un lugar de resistencia. Exacto, tal cual. La cultura sirve para eso también. Seguro. Y para mucho más. Seguro. Muchísimas gracias a vos, José, amable, por esta participación. Así que bueno, estuvimos charlando con el doctor José Legarreta, que como les contaba, su experiencia de vivir y de trabajar allí profesionalmente en Buenos Aires, hoy lo tenemos aquí en la ciudad de Concordia, así que podemos enterarnos de cosas que tal vez se nos pasa desapercibido cuando estamos pendientes de algunos temas de la televisión y de los medios, que creo que también tenemos que corrernos un poquito y ver también nuestra realidad. Muchísimas gracias, queridos amigos allí de Te Invito un Café. Nos veremos ya en otro programa con otro invitado, con otro tema también que trataremos en este espacio. Muchísimas gracias, hasta luego.